Hola, muy buenas tardes. Habla su profesor Ángelo Barahona de Historia y hoy día les traigo la retroalimentación de la actividad de la semana pasada. En ella les enviamos un video acerca de la Reforma Protestante que pasaba por sus principales características y sus principales consecuencias que tuvo este proceso. Este proceso fue muy importante ya que significó un cambio en la mentalidad de la sociedad religiosa de la época, digámoslo así, y también significó el quiebre de la hegemonía o del poder que tenía la Iglesia Católica durante toda la Edad Media. Ya en esta época, justamente con esta reforma protestante, empieza a un poco a quebrarse ese poder, a entrar en crisis, ¿ya? Así que las preguntas son las siguientes. A partir del video, ¿qué hizo Martín Lutero que permitió el comienzo de la Reforma Protestante? Este era un sacerdote, digámoslo así, alemán, y él clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, ¿cierto? En lo que hoy día sería considerado como un panfleto, criticando las costumbres y visión de la religión de la iglesia católica. ¿Ya? En esta pregunta la gran mayoría la tuvo bastante buena, bien acertada. Eh, no creo que haya mucho más que decir respecto a esta pregunta. Era bien concisa. 2. Resume con tus propias palabras las ideas con que el protestantismo critica a la Iglesia Católica. ¿Estás de acuerdo con estas críticas? ¿Por qué? Esta pregunta se divide en dos, ¿cierto? Tenemos una parte que pide resumir y otra parte que te pregunta si estás de acuerdo o no con las críticas, por lo tanto es de opinión. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, que yo le puse que es una pregunta abierta de opinión, eso quiere decir que si está buena o no depende de los argumentos que usted dé para reforzar su opinión. ¿Ya? Eh, y aquí tenemos que, para resumir un poco con nuestras palabras, la idea que el protestantismo critica a la Iglesia Católica, yo mencioné algunas, ¿ya? Critica, por ejemplo, la venta de indulgencias, ¿cierto? Y esto va muy relacionado con la invención del purgatorio. La Iglesia inventa el purgatorio como un lugar entre el cielo y el infierno, ¿cierto? Donde va la gente al morir y a esperar para saber hacia dónde va a ir, ¿cierto? Hacia el cielo o hacia el infierno. Esto lo inventa la Iglesia Católica justamente con este fin, con el fin de la venta de la indulgencia. Porque si usted se encuentra en un lugar después de morir, en un lugar donde está esperando hacia dónde ir, ¿cierto? Hacia el cielo, hacia el infierno, la venta de indulgencia aquí juega un rol muy importante porque la indulgencia quiere decir que usted vende, o sea, la iglesia está vendiendo el perdón de los pecados de la gente. Entonces, si usted quiere librarse de sus pecados, en el fondo tiene que pagarle a la iglesia. Y por lo tanto la iglesia se hace cada vez más rica de lo que ya era. ¿Ya? También una crítica que se le hace es la interpretación unívoca de la escritura, eso quiere decir una interpretación única, ¿cierto? Que es la que tiene el Papa o la Iglesia en su conjunto, ¿cierto? Esto empieza a ser muy criticado por Lutero y los protestantes en general, ¿cierto? Y empiezan a decir que las escrituras, ¿cierto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento deben leerse personalmente. ¿Ya? Cada persona puede tener una interpretación distinta de la escritura y por lo tanto también Lutero hace una traducción de la Biblia a muchos idiomas. ¿Ya? Porque cree que la palabra de Dios debe entenderla uno mismo desde su propio entendimiento, valga la redundancia, y por lo tanto no tiene que pasar a través de una persona porque o sea, el Papa, por ejemplo, esta es una crítica al Papa. El Papa Lutero lo considera una persona más, no lo considera como una persona designada por Dios para, para llevar a cabo la difusión de la religión. ¿Ya? Lutero lo ve como una persona más que se ha inventado que Dios le ha dado ese poder. ¿Ya? Y también la persecución de personas que piensan distinto o que hacen cosas que la iglesia no permite, que son considerados herejes, ¿cierto? Y estos son perseguidos y asesinados. Esas son algunas de las críticas más importantes que le hace el protestantismo a la iglesia católica. 3. A partir del video,
¿Cuál fue el invento que propició la difusión de la idea de Lutero? ¿Por qué? El texto, o sea, el video lo dice claramente, este invento fue la imprenta, algunos fallaron, no sé por qué, si estaba tan claro en el video, la imprenta, ya que permitió que sus ideas se difundieran en forma de panfletos rápidamente por muchas partes de Europa. ¿Ya? Aquí se empieza a desarrollar la imprenta, que quiere decir la producción de papeles o panfletos en grandes cantidades. ¿Ya? Así que por eso comprenderán ustedes que permitió la difusión muy rápidamente por toda Europa de su idea. Ya, y la última pregunta es, según el video, esta era probablemente la que más problemas les trajo, ¿ya? Y era bien significativa. Vamos a ver, ¿cómo pasó de ser religioso este conflicto a ser un problema político y de poder? Describe con tus propias palabras. Y aquí tenemos que entender algo más de contexto, más general, ¿ya? Durante toda la Edad Media, el Papa es prácticamente un emperador, ¿ya? Eh, Está al mismo nivel que el emperador de Europa, por ejemplo, que el emperador del Sacro Romano, del Sacro Imperio Romano, está al mismo nivel, ¿cierto? Pueden conversar de par a par. Muchas veces los reyes están subyugados bajo el Papa. Si el Papa le dice que tiene que hacer algo, el rey va y tiene que hacerlo. Muchas veces, también, otras veces también tienen conflictos, ¿cierto? De enfrentamiento, pero muchas veces los reyes están subyugados al Papa. Entonces, estos reyes de algunos países creen que apoyar al protestantismo significa disminuir el poder de la iglesia y por lo tanto también de la influencia del Papa, ¿ya? Por lo tanto, apoyar al protestantismo significa, para los reyes al menos, y para las noblezas de los distintos países, una mayor autonomía y también un mayor poder, ¿cierto? Ya no van a tener que estar tan subyugados al Papa porque el Papa ahora ha perdido credibilidad. Y si ellos fomentan y le dan rienda suelta a los protestantistas, a los del protestantismo, perdón, ese poder e influencia del Papa y de la Iglesia van a ser cada vez menores. Y así es como va sucediendo. De hecho, hoy en día el poder que tiene la Iglesia, que es bastante, ni se compara con lo que era en esta época, o con lo que era antes. Eso principalmente. Cualquier duda, no duden en contactarnos y preguntarnos y que les vaya muy bien en la actividad de esta semana. Abrazos y que tengan una muy buena semana y que podamos subvertir rápidamente esta condición de crisis sanitaria. Que tengan muy buena semana. Hasta luego.